Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento. En el mismo, el apóstol Pablo está declarando cómo él ha vivido su vida dependiendo del poder que viene de Cristo Jesús. Apreciado amigo, el apóstol Pablo no está clamando ningún tipo de omnipotencia en este pasaje, pues en varios lugares él nos recuerda, como en 2 Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10, que él como un ser humano era débil, al punto que el mismo Dios le respondió a varias de sus súplicas: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando él presenta que toda su vida él ha podido perseverar siendo fiel, es debido al poder que viene de nuestro Señor Jesucristo. Es importante mantener presente el contexto en el cual el apóstol pronuncia estas hermosas palabras, pues en los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 11 de Filipenses capítulo 4, él nos dice: «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación». Y entonces en el versículo 12 él avanza: «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Cuando nosotros recordamos todas las tribulaciones, las pruebas que el apóstol Pablo tuvo que atravesar, muy bien él podía decir: «He aprendido a contentarme no importando cuál sea mi situación». Usted puede recordar que el apóstol Pablo sobrevivió a naufragios, fue apedreado, dejado por muerto, fue encarcelado, fue azotado varias veces, y a pesar de todas sus pruebas, él pudo permanecer fiel, pues su poder no radicaba en su persona, sino en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Cuando nosotros pensamos en el sentido de las palabras que el apóstol Pablo está utilizando en este pasaje, hay dos términos que al menos quiero explicar. El primero es el que se traduce como puedo, pues es un verbo, es el verbo poder. Esta palabra en griego es iskuo, y la misma se va a utilizar en el Nuevo Testamento en 28 ocasiones. En el Antiguo Testamento el verbo va a ocurrir 105 veces y traduce el verbo hebreo hazak, que significa ser fuerte, ser capaz. Usted va a encontrar el uso de este término en varios pasajes. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, un texto que recuerda la experiencia de cuando Dios designó a Josué para ser el nuevo líder de Israel. El texto nos dice: «Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres». Y de nuevo el Señor le va a repetir en este pasaje: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente». Aquí podemos ver que el Señor le está pidiendo al líder que tenga fuerza de carácter, que confíe en su palabra, que él puede hacer la obra que está recibiendo. Un ejemplo donde también se utiliza este verbo poder es en la historia de Sansón.
todos conocemos la historia de Sansón, cómo él luego que perdió sus fuerzas debido a que fue engañado por Dalila, él oró aquella oración particular que encontramos en Jueces capítulo 16, versículo 28, donde él le pidió a Dios que le devolviera las fuerzas, y Dios le otorgó esa oración, dándole el poder para él tomar venganza de los filisteos. De manera similar, usted puede recordar la experiencia de Daniel en Daniel capítulo 10, versículo 19, donde luego que él es fortalecido por el ángel, él puede recibir la explicación a su visión. En el Nuevo Testamento, el uso de este verbo iskuo, poder, ser fuerte, ser capaz, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Hechos, capítulo 19, versículo 20, donde el texto dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí el texto nos habla de cómo la palabra de Dios posee poder, pues es la revelación divina. Igualmente en Santiago capítulo 5, versículo 16, leemos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sí, apreciado amigo, cuando tú y yo nos conectamos con el cielo a través de la oración, podemos experimentar el poder que proviene de lo alto. Así nosotros vamos a encontrar cómo el sustantivo fortaleza, poder, que se desprende de este verbo griego iskuo, se va a utilizar de igual manera en el Nuevo Testamento en 10 ocasiones. Si leemos, por ejemplo, Marcos capítulo 12, versículo 30, un pasaje conocido, ahí el texto nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sí, apreciado amigo, tú y yo debemos de concentrar toda nuestra energía y confianza en el Señor. La fuerza del Señor es la base de la fuerza cristiana. Así la palabra de Dios lo afirma en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú y yo no tenemos poder para vencer el pecado. Es el poder que proviene de Cristo Jesús. Por eso el apóstol puede decir: todo lo puedo en Cristo. Nos recuerda de manera muy interesante el texto de Efesios 6:10. Utiliza la segunda palabra que queremos reflexionar en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y me refiero al verbo griego endunamou, el cual se utiliza 7 veces en el Nuevo Testamento. Este verbo es sumamente importante, pues el apóstol está diciendo que él es fortalecido por Cristo. El apóstol va a utilizar este verbo 6 veces de las 7 veces que se utiliza en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, el apóstol dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo es la fuente del poder del apóstol Pablo. De igual manera, tú y yo somos fortalecidos por el Señor a través del poder del Espíritu Santo. De manera similar, en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 17, el apóstol dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. El ministerio del apóstol Pablo podía ser realizado por el poder que provenía de Cristo Jesús. En ti y en mí no hay fuerzas para vencer al pecado. Solamente es el poder que Cristo nos puede otorgar. Cuando nosotros recordamos la experiencia de Abraham, como es registrada en Romanos capítulo 4 versículo 20, donde el apóstol Pablo dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria
a Dios. A pesar de que Abraham había envejecido y que ya su esposa no tenía posibilidades de que tuvieran hijos, pero la fe que Abraham tenía no era en él o en las fuerzas suyas o de su esposa. Su fe era fortalecida en el poder de nuestro Dios. Cuando nosotros ponemos nuestras vidas en Cristo, tú y yo somos fortalecidos a través de su Espíritu Santo. Como el apóstol también menciona en Colosenses capítulo 1, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tú y yo no podemos vencer el pecado por nosotros mismos. Es bueno que mantengamos presente esta verdad. El Evangelio es poder, pero nosotros somos débiles. El mismo apóstol Pablo, recordando cómo Cristo fue crucificado en debilidad, en 2 Corintios 3:14 nos dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios. Es mediante el poder de nuestro Señor Jesucristo que aún nuestras debilidades son cambiadas y somos fortalecidos para vivir vidas victoriosas en Jesús. ¿Puedo yo vencer la adicción a las drogas? Posiblemente no. Por mis fuerzas no puedo. Pero por el poder que Dios otorga a los que le aman, sí es posible vencer la adicción, sí es posible vencer al pecado. Hace unos años, al finalizar un periodo de clases mientras enseñaba en Andrews, uno de mis estudiantes vino a mí a decirme: maestro, debo decirle que la palabra de Dios ha transformado mi vida. Y entonces él compartió conmigo parte de su experiencia. Y él me decía: maestro, en mi pasado yo era una persona sin hogar. Yo estaba metido en las gangas. Yo estaba hundido en las drogas. Yo dormía debajo de los puentes. Pero cuando el Evangelio me alcanzó, el Señor Jesucristo cambió mi vida y Él me dio el poder para ser libre de las drogas, ser libre de todo lo que yo había vivido. Y hoy, por su gracia, puedo predicar su palabra y llevar esperanza a aquellos que la necesitan. Apreciado amigo, yo no sé cuáles las circunstancias que tú y yo estamos viviendo. Yo no sé si tú estás viviendo en abundancia o en escasez, si estás luchando con adicciones, pero yo quiero recordarte en este día que cuando tú y yo nos entregamos a Jesús por completo, a través del poder que Él nos otorga mediante su Espíritu Santo, tú y yo podemos vivir vidas para gloria y honra de Dios. Que así como el apóstol Pablo, a pesar de las tribulaciones que tuvo que afrontar, él llegó a pronunciar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que de igual manera en este día tú recibas la bendición de Dios y que podamos vivir vidas para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Si por tus pruebas sin ánimo estás y piensas que no hay solución, recuerda que Dios no te abandonará. Cristo te ayudará. Cristo te ayuda con su poder, su amor te sostendrá. No importa el problema, Él sabe qué hacer. Cristo te ayudará.
Quizás te preguntas si él puede entender. Él vino a este mundo y sufrió. Si anhelas la mano de Cristo tomar, tan solo tú tienes que orar. Cristo te ayuda con su poder, su amor te sostendrá. No importa el problema, Él sabe qué hacer. Cristo te ayudará. Cristo te ayuda, oh si te sostiene, cuán grande es su amor.